Me preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un podcast y ustedes eligen el momento en el que desean escucharlo. Todo va bien, Guadix. ¿Cómo va todo? Pilar Molero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, disfrutando ya de la nueva estación, del otoño. El otoño, bueno, el otoño que yo creo que es una de las estaciones más maravillosas. Además, hoy estamos inaugurando el otoño con un día así de luz otoñal. No se ha esperado mucho, ¿no? No se ha esperado mucho. Y bueno, pues esa luz que la hace tan especial. Yo recomiendo muchísimo las visitas por toda la comarca de Guadix. Ahora es un tiempo, yo creo que ideal, no hace mucho calor para darnos esos paseos largos y podemos extender mucho la mañana por cualquier rincón de la comarca de Guadix. Hay algunos puntos que son muy, muy conocidos en esta época del año en la comarca de Guadix, como puede ser la dehesa del Camarate, el bosque encantado, pero tenemos otros muchísimos puntos y ahora la temperatura acompaña, ¿no? Para hacer marchas largas. Es una época ideal, yo siempre lo digo, es la que más me gusta del año, pero me gusta especialmente aquí, desde que vivo aquí, ¿no? Porque está llena de color, de color y de cielos increíbles. Y bueno, pues es cierto que cualquier rincón es muy bonito, el bosque encantado, pero tenemos la Rosandra, tenemos los castaños de Jerez, el Monte Pajarillo, por supuesto, cualquiera de los lugares a los que vayamos a pasear, subir a la ermita del Humilladero, cualquiera de los lugares que elijamos para pasear va a estar bien y vamos a tener unos colores y unas vistas espectaculares, y si lo hacemos por la mañana, genial, y si lo hacemos por la tarde coincidiendo con la caída del sol, ya, bueno, ¿para qué más? Increíble. Qué puestas de sol tenemos en esta época del año, son verdaderamente espectaculares. Lleven también la cámara fotográfica, que la comarca da para mucho. Uno de los parajes que has nombrado, el Monte Pajarillo, la verdad merece la pena ser visitado, en Bacor. Es un lugar verdaderamente espectacular, es el sendero de Trancamulas, ¿no? Sí, efectivamente, tiene un nombre increíble, bastante llamativo. Pero que más increíble todavía es la ruta que propone, el paisaje que se puede ver. Pero bueno, es que es que a cualquiera de los lugares que vayas de la comarca puedes hacer paseos increíbles, y como si te quieres meter entre una alameda y pasear entre los álamos, disfrutando de los colores que dan en estos días. Todo, cualquier ruta es buena. Lo decimos la semana pasada, hay muchos mundos, pero todos están en la comarca de Guadix. Y la verdad que es que tenemos una variedad de paisajes verdaderamente impresionantes. Disfruten de la estación y disfruten también de nuestra comarca y de este tiempo que nos invita a hacer actividades relajadas y tranquilas. Bueno, Pilar, hoy, coincidiendo con nuestro programa, estamos celebrando un Día Internacional que, bueno, no nos gustaría que nos llamaran que nos lo tuvieran que recordar año tras año y que tuviese que desaparecer pronto, ¿no? Sí, es uno de esos días que son necesarios porque hay que visibilizar ese gran problema, porque hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Es una realidad terrible que ojalá desapareciera y quedara como un mal recuerdo y que no tuviéramos que celebrar nunca más, pero desgraciadamente pues tiene que haber un día en el que se conmemore para que sigamos teniendo muy presente que es un problema contra el que luchar y a erradicar, ¿no? Y
bueno, con motivo de esta fecha hay una actriz y directora que estuvo no hace mucho en Guadix presentándonos un trabajo suyo y que hace uno nuevo y que seguramente será tan interesante como aquel que tuvimos ocasión de ver en Guadix, ¿verdad, Jesús Javier? Uh-huh. Sí, la verdad que además fue una visita muy, muy agradable la que tuvimos en la ciudad de Guadix. Despertó también bastante interés, ¿no?, por parte de la ciudadanía acitana. Se trata de Mabel Lozano y, bueno, la verdad que nos dejó a todos un gratísimo sabor de boca, conociendo también esta faceta de Mabel Lozano, ¿no? Uh-huh. Gratísimo sabor de boca al conocerla a ella y saber de su trabajo. El documental que se proyectó en el teatro, el Proxeneta, brutal, brutal. Yo creo que te cambia la mirada, como seguramente te la cambia también este documental que se estrena esta semana, que se llama Biografía del cadáver de una mujer. Uh-huh. Y bueno, del que hemos podido ver el tráiler y promete, la verdad es que promete. Y bueno, la forma en la que se presenta en su página web es muy cortita, si quieres te lo leo. Dice: una mujer muerta, asesinada, nos mira, nos habla, nos concierne. Y ahora Mabel Lozano nos cuenta su historia en su nueva película. Bueno, yo creo que con una presentación así no queda más que verlo, porque es verdad lo que ella muchas veces dice, ¿no? Una mujer que trabaja, que es víctima de la trata, que trabaja en la prostitución, fallece y no se le presta apenas atención, y detrás de cada mujer muerta hay toda una historia, de cada mujer asesinada. Y bueno, pues este documental promete como todos sus trabajos anteriores, así que bueno, pues una de las recomendaciones del día podría ser esa. Bueno, y ya que se está conmemorando este día contra la explotación sexual, comentar que no solamente es un problema en el que haya que combatir mafias, en el que haya que combatir redes de trata, etcétera. Es muy sencillo. Estas mafias, estas redes existen porque hay negocio, y si hay negocio es porque hay personas que lo consumen. Y bueno, yo creo que contra esto también hay que luchar, y se lucha evidentemente con educación, y se lucha pues también con un poco de empatía, ¿no?, conociendo pues esa situación por la que atraviesan muchísimas personas en este negocio, ¿no? Así que bueno, vamos a ponernos todos en la piel del otro, como tantas veces hemos dicho a lo largo de este tiempo, y vamos también a luchar con ello también desde la educación, y sobre todo educando a la gente más joven en el respeto a los demás. Yo creo que eso es fundamental, y que entendamos muy bien lo que significa la vida y el cuerpo de otra persona. Uh-huh. Y para eso pues es muy interesante conocer qué es todo lo que hay detrás, y bueno, los trabajos de Mabel Lozano, como decíamos, son una buena manera de hacerlo. Pues nos vamos a cambiar de tema radicalmente. Sí. Y nos vamos a Berlín, pero Berlín va a ser en esta ocasión, Pilar, yo creo que solamente una plataforma para viajar al espacio y viajar a un planeta que en estos últimos días nos ha permitido también imaginar un poquito. Sí, soñar con otras vidas posibles, ¿no? Desde Berlín, María Jesús nos hace saltar hacia Venus, y con una reflexión muy interesante que seguro que os va a gustar escuchar. Vamos para allá. Berlín en septiembre es un espectáculo de color. No lo digo por el Festival of Lights, el festival de luces que lo ha iluminado durante las últimas 2 semanas y sobre el que ya os hablé en la crónica anterior. Me refiero al espectáculo que nos brindan sus árboles, que son muchos, en las calles, en parques y bosques, y con los distintos tonos que cogen sus hojas, rojizos, anaranjados, violeta, ocre, embellecen la calle más feucha, el parque peor diseñado, el bosque más insulso. Este primer otoño o último verano, Spätsommer, como lo llaman por aquí, del septiembre berlinés, nos premia por el 5º anejo con días de sol, de mañanas cálidas, tardes doradas y atardeceres pastel. Evidentemente las noches no aguantan un ratico de velar al fresco, porque el fresco es frío, hablando en plata. Pero mira, te cuento,
No te digo que lo haga todos los días, pero le estoy cogiendo el gustillo a asomarme al balcón por la noche y buscar en el cielo el centelleo de Venus. Que haya indicios de vida en el planeta vecino lo hace brillar ante mis ojos terrícolas de una manera especial. Esta noticia que hemos conocido hace unos días se hace eco de uno de los retos con mayúsculas de la ciencia. Curioso, oye, qué casualidad que acontezca en este 2020 raro en el que estamos, en el que están sucediendo otras tantas cosas que se salen de la escala de lo corriente y que traen al mundo de cabeza, en particular al mundo científico. Va camino de ser el año de los imposibles que acabaron siendo posibles. Imposible que se pare el mundo por algo tan chico como un virus. Imposible que en la era de la información haya tantas muestras de ignorancia. Por poner 2 ejemplos. Mirar al cielo, perdernos en su inmensidad, es probablemente uno de los entretenimientos que hemos incorporado como nuevo hábito a nuestra nueva realidad, por tantas horas de balcón y ventana como venimos echando de un tiempo a esta parte. Y mira que te diga, que no es cosa mala esta, que mejor es ponerse a buscar el carro de la Osa Mayor que conectarse al internet y volver al bucle de malas noticias. Esta otra noticia, la de la vida en otros planetas, nos llena de incertidumbre, sí, pero también de esperanza. Trae preguntas que aún no tienen respuesta, pero a diferencia de las muchas que nos hacemos sobre el dichoso coronavirus y que tampoco la tienen, estas al menos sirven aún como ocasión para evadirnos a otros mundos de los que podemos marcharnos cuando deseemos hacerlo, cosa que no podemos hacer, por ejemplo y por desgracia, con esta barbaridad que nos rodea. Vida en Venus, paisano. Pues prefiero hablar de esto que del aumento de infecciones, de las huelgas que vienen del sector público, de macrofiestas organizadas por irresponsables sin remedio, por nombrar unos pocos temas que son noticia por el quinto anejo. Y por supuesto prefiero hablar de ese aviso a navegantes de un año 2020 en parada técnica que suponen las crónicas marcianas de Ray Bradbury del año 1950. Los consejos para el presente que reúnen estas crónicas marcianas datan de hace 70 años. Ojo, toda una paradoja temporal digna de Regreso al Futuro o del Ministerio del Tiempo, no me digas que no. ¿Y por qué digo lo que digo? Porque leídas en la era COVID y sobre todo tras la noticia de la vida en Venus, Crónicas marcianas cobran un significado singular y pasan de ser lectura recomendable a imprescindible. Crónicas marcianas cuentan la colonización terrícola del planeta Marte, pero esto en realidad es solo una pantalla de ficción que el autor interpone para hablar con total libertad y sin miedo a la censura sobre la grandeza y miseria del ser humano en los grandes acontecimientos y en el rutinario día a día, desde que el mundo es mundo. Y esta es la parte mollar del libro. Matrimonio en crisis, la necesidad de ser querido, la empatía como factor transformador, el peso de la apariencia, el racismo, la esclavitud, la nulidad de la ciencia sin conciencia o la capacidad destructora y destructiva del ser humano que arrasa y asola en nombre de una civilización que se encarga también de llevar hasta el precipicio, son cuestiones presentes en este libro, que podéis elegir leerlo de principio a fin o solo capítulos sueltos, porque cada capítulo es un relato completo. Si optáis por esta última modalidad, os recomiendo sin duda leer el capítulo titulado Usher 2, un ajuste de cuentas en toda regla frente al mal de la ignorancia. Está lleno de referentes literarios y sí, llamándose Usher, Edgar Allan Poe tiene bastante que ver. Y hasta aquí puedo leer. ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Se preguntaba Jorge Luis Borges ante Crónicas marcianas. Y probablemente tú te hagas esta misma pregunta después de leerlo o de releer esta obra que coge un brillo especial a la luz de estos tiempos en los que abundan imposibles que acaban no siéndolo tanto. Saludos desde el quinto anejo. Todo va bien, Guadix.
Saludos María Jesús. Así que, bueno, pues estas crónicas marcianas, menuda recomendación literaria. La verdad que yo las tengo muy olvidadas, ¿eh? Las tengo muy olvidadas porque fue una lectura de juventud y me parece muy bien esta referencia para poder recuperarlas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cambian los libros cuando los lees, cuando ha pasado unos años? Siempre permiten lecturas muy diversas y más, como dice María Jesús, en una situación como la actual que nos da una serie de claves distintas, ¿no? Que no hubiéramos imaginado. Fíjate, no hubiéramos imaginado, Jesús Javier, hace 6 meses ya que estamos con esta aventura de Todo va bien. Más porque... Sí, pero ya se han cumplido los 6 meses. Ya se han cumplido 6 meses, sí, medio año. Se dice rápido. Y hemos pasado por todas las estaciones del año también, Pilar, porque el 13 de marzo era todavía invierno. Es verdad, fíjate. Cuando comenzamos. Hemos pasado por la primavera, por el verano y acabamos de estrenar el otoño. Es decir, que ahí está. Este año Menudo de los recorrido. Imposibles, 2020, este año de los imposibles del que nos hablaba María Jesús, pues la verdad que está dando mucho de sí y también en este sentido. Pues fíjate que yo, igual que propone María Jesús, utilizar, ¿no?, esta noticia de Venus para viajar, para imaginar, para desprendernos de todo lo desagradable, pues mira, también podemos hablar de un año 2020 de los imposibles positivos, que los ha habido y que los ha habido muchísimos. Esto no quiere decir que debamos de ignorar lo negativo, que lo negativo sigue ahí y tenemos que luchar contra ello, pero tenemos que extraer también los imposibles positivos, que es lo que siempre hemos querido, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo desde el principio y bueno, yo creo que es una buena actitud ante la vida, siempre siendo muy presente, siendo muy conscientes de lo que hay de malo y de problemático y contra lo que hay que luchar y trabajar, como por ejemplo pues esta situación que nos ha tocado vivir y en la que seguimos teniendo muy presentes las medidas a seguir. Uh-huh. Que nos ha tocado vivir. Totalmente. Esto yo creo que es la frase del año, no sé. Sí. Es que nos ha tocado. Yo creo que nadie lo hubiera elegido. Vamos, no me imagino a nadie en la noche vieja brindando por el año nuevo y deseando que el año nuevo, que 2020 fuera así. No me lo imagino. Madre mía. Yo fíjate, este año me tomé las uvas en la Puerta del Sol, Pilar. Fíjate. No volveré más. Eso iba a decir, digo, vamos. Quizá, bueno, preveyendo, ¿no?, lo que podía venirnos encima. Que ¿quién lo iba a imaginar siquiera, ni siquiera, yo iba a decir ni una semana antes, ni un par de días antes, antes de que se decretara el estado de alarma, podíamos imaginar todo lo que iba a venir detrás. Bueno, quiero decir que yo me tomé las uvas en la Puerta del Sol, pero allí bien lejos, ¿sabes? Sí, ¿no? Pues, las campanas ni se oían. Pero bueno, que sí, que en fin, que vaya uvas más... De verdad, pero imagínate, tú, ¿no te pasa? Yo ahora veo pelis donde hay, por ejemplo, una estación, o imaginando esta situación en la Puerta del Sol, ¿no? Nochevieja, tanta gente tan pegadita, sin mascarilla, dándonos besos, abrazos, Dios mío, lo ves, lo piensas y dices, ¿pero qué hacen? Inconscientes. Me pasó, estuve viendo el otro día El héroe de Berlín, de Berlín, que habla de la vida de Jesse Owens. Fíjate, volvemos a Berlín con María Jesús y habla, bueno, pues de esa experiencia que fue Jesse Owens en los Juegos Olímpicos organizados por la Alemania nazi. Y bueno, hay muchos momentos en los que se ve masa de gente y me pasó esto que tú estás comentando diciendo, pero están ahí todos juntos, ¿qué hacen? ¿Qué hacéis? Es terrible, nos va a marcar. Mira, como anécdota te voy a contar. Mi peque el otro día, hablando de unos gatitos que hay en el cole, decidió ponerles nombre y dice que a uno lo va a llamar COVID, al otro 19, al otro pandemia, o sea que hace una idea de cómo está la cosa. Madre mía.
Bueno, todo esto es lo que da de sí empezar a hablar sobre las crónicas berlinesas, que no marcianas, de María Jesús. Pero bueno, de verdad, si ustedes tienen la posibilidad de recuperar este libro, yo creo que está en la biblioteca de Guadix, Crónicas Marcianas. Yo recuerdo que se leía muy fácil. Que se leía muy... porque, como dices, son capítulos independientes y te los puedes ir echando de un día para otro. Es verdaderamente sorprendente y bueno, utiliza esa técnica de la que nos hablaba María Jesús, para hablarnos de nuestra realidad, utilizar una ficción y de esta manera ser más libre a la hora de hablar. Y lo recomiendo muchísimo. Yo es cierto que lo leí con los ojos de la fascinación ante la ciencia ficción, pues no sé, cuando tenía 16, 17 años, que leía muchas cosas de estas, pero ahora reflexionando al hilo de lo que nos ha contado María Jesús, creo que es un libro estupendo, ¿no? Que es un libro muy, muy actual, como aquella canción de Mecano, Barco a Venus. Efectivamente. Déjalo ya, ¿no? Sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Pues sí. Sí. Bueno, pues volvemos a la actualidad, porque la actualidad manda y bueno, pues lo que estamos viendo, no nos vamos a enfangar, ¿no? Digamos, en dar datos, porque además los datos van cambiando día a día, pero lo que sí estamos viendo es decir que como norma general, Pilar, en este tema del COVID, como norma general, estamos viendo que están aumentando el número de casos en nuestra comarca, en distintos municipios, en la ciudad de Guadix también. Y bueno, pues volvemos a decir lo que siempre hemos dicho y lo que nos piden las autoridades sanitarias que hagamos hincapié, que es esa prudencia que tenemos que tener, esa higiene, esa distancia social, el uso de la mascarilla y bueno, estar muy atentos y hacer las cosas pues con mucho sentido común, sobre todo cuando estemos pues en lugares públicos, en compañía de otras personas, tener muchísimo cuidado con lo que tocamos, con lo que dejamos de tocar, aquellas cosas que son de uso común, pues llevar nuestro botecito de gel hidroalcohólico y bueno, pues ir sobrellevando este tema, porque se están produciendo datos negativos tanto a nivel local, comarcal, como también a nivel nacional. Ayer la cifra de fallecidos ya rondaba los 250 personas a nivel nacional. Por lo tanto, y además nos viene muchísima precaución, pero es que nos viene una época que va a ser complicada, en la que la COVID va a tener que convivir con otras enfermedades como el resfriado, la gripe, enfermedades que son comunes y por supuesto todas las que tiene que atender el sistema sanitario. No podemos paralizar el sistema sanitario por tema del COVID. Hay otras enfermedades que están ahí también llamando la atención, ¿no? Pues recordar y recomendar el seguimiento de esas normas, que son muy básicas: mascarilla, higiene, distancia interpersonal, evitar aglomeraciones y sobre todo tener cabeza. Y ya está. Y bueno, pues intentaremos seguir frenándolo en la medida de lo posible. Es cierto que habrá muchas personas asintomáticas, habrá otras muchas personas que lo pasen con pocos signos o con pocos síntomas, otras personas que lo pasen peor, pero bueno, por solidaridad con los demás, porque detectar estos casos, etcétera, supone un tiempo, supone el empleo de recursos sanitarios que son necesarios para atacar a otras enfermedades, pues yo creo que tenemos que ser muy solidarios, porque está la COVID, pero existen otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que es un tema que siempre nos preocupa y que esta misma semana pues tenemos llamamiento por parte de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Sí, porque bueno, sería turno de la acuestación
Y bueno, pues como nos contaba Mari Rossi, pues en este año tan atípico, Mari Rossi Salmerón, que como sabéis es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en su sede de Guadix, ¿no? Pues se va a hacer la acuestación para recaudar fondos, pero se va a hacer de otra manera, ¿no? Se van a poner una serie de huchas en varios comercios de Guadix durante una semana y quien quiera pues podrá depositar ahí su colaboración. También se va a poner a la venta Lotería de Navidad y se recuerda, como siempre, pues que está el rastrillo de la calle Ancha para quienes quieran comprar un libro o cualquiera de los objetos que hay en el rastrillo, siempre, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Bueno, pues hay que colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer siempre. Como decíamos también la semana pasada, es que mantienen una actividad constante, invierten en investigación, invierten en ayuda, también están sus voluntarios. Bueno, podemos hacernos también socios de la Asociación Española contra el Cáncer. Siempre tenemos a la Asociación Española contra el Cáncer como uno de los lugares a los que tener en cuenta, y que esta ausencia, digamos, de estas impedimentos que tenemos con la COVID, que no nos impiden seguir colaborando. También podemos hacernos socios con carácter mensual y podemos colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, pues con una pequeña cuota. Así que todos contra este mal y a poner nuestro granito de arena en esta lucha. Uh-huh. Es una buena forma de celebrar ese 24 de septiembre, Día Mundial de la Investigación en Cáncer, poniendo nuestro granito de arena, colaborar y, bueno, quizás es el momento de, si no lo sois ya, pues haceros socios de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, pues este recordatorio, así que muchísimo ánimo también a todas las personas de la Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer en la comarca de Guadix, y que, bueno, pues que sigan trabajando, porque su trabajo es muy necesario. Y muy necesario también el estudio de los más pequeños, que en algunas localidades, como es el caso de Purullena, van a tener una pequeña ayuda. Estamos muy preocupados con los pequeños, con esa vuelta al cole, y en Purullena han tenido una magnífica iniciativa, Pilar. Pues sí, el ayuntamiento ha decidido destinar los gastos que había previstos para las fiestas municipales, pues que como sabemos no se pueden celebrar, no se han podido celebrar fiestas en ningún municipio, pues esos gastos, esa reserva económica que tenían ahí, esa partida presupuestaria, se va a destinar a cubrir necesidades sociales de los vecinos y vecinas de Purullena, siempre, como dicen, en la medida de sus posibilidades. Pues una de esas medidas ha sido un cheque libro para alumnos residentes y escolarizados en Purullena y el Bejarín, un cheque libro por la cantidad de 100 euros para cubrir los gastos de los libros de alumnado de infantil, que como sabéis son los de 3, 4 y 5 años, porque esa etapa educativa no está cubierta por el cheque libro de la Delegación de Educación. Entonces, bueno, pues es una forma de apoyar a las familias que en septiembre, bueno, vienen muchísimos gastos, ya lo sabéis, y desde luego los gastos de entrar a infantil son tremendos. Una ayuda que seguro quienes la han recibido la han agradecido muchísimo. Uh-huh. Bueno, pues hay una condición que a mí me ha gustado muchísimo, y es que, bueno, la compra de los libros debe de realizarse en cualquiera de las 2 papelerías de Purullena. Es decir, estamos hablando de reinvertir ese dinero que ofrece el Ayuntamiento de Purullena a las familias, reinvertirlo nuevamente en Purullena, y creo que es una medida verdaderamente buena y extraordinaria. Y muy preocupados están también en Purullena, porque a cada alumno también del colegio de Purullena se le ha entregado pues un kit, digamos, de higiene, ¿no?, que comentábamos hace un momento que era tan importante. Ante estas medidas, lo único que podemos hacer es felicitar a ayuntamientos como el de Purullena, ¿no?, por estas buenas iniciativas. Uh-huh. Sí, y bueno, como siempre os recordamos que si conocéis iniciativas porque nuestro objetivo es siempre, lo sabéis, contar todo lo bueno que está surgiendo de toda esta situación
que viene cargada de tanto malo, ¿no? Hay muy buenas iniciativas como esta, y si tenéis iniciativas que a nosotros se nos pueden escapar, lógicamente, porque estamos bastante pendientes de la actualidad, pero se nos pueden escapar temas. Si conocéis iniciativas que creéis que son interesantes, que queréis compartir con los demás, que queréis que se conozcan, pues nos las hacéis llegar a Todo va bien Guadix y estaremos encantadísimos de contarlas. Bueno, y además teniendo en cuenta que son iniciativas que pueden inspirar a otros también. Es decir, claro. Oye, conozco esta idea que también se podría poner en práctica en otro lugar o por otro grupo, por otro colectivo, etcétera, etcétera, pues que era el origen de Todo va bien Guadix. Así que, bueno, pues la idea es que entre todos pongamos en común buenas ideas para ir afrontando esta situación. Así que me encanta tu apunte, Pilar. Sí, es bueno. A veces quizá nos hagamos un poquito pesados, pero es bueno recordarlo, porque es verdad que Todo va bien Guadix tiene ese sentido y tiene esa vocación, ¿no? de fomentar la participación. Y bueno, nos encanta que nos hagáis llegar. También nos podéis hacer llegar, mira, se me ocurre, al principio del programa hablábamos de rutas que se pueden hacer, pues si queréis nos podéis contar cuál es vuestra ruta favorita, que igual hay alguna que también se nos escape, pues nos las podéis proponer también. Pues ahí, y que tenemos, que lo hemos dicho al principio, que tenemos muchísimas rutas en la comarca de Guadix, una comarca que además es geoparque y que además atrae la atención de muchísimos medios internacionales. Estamos que no salimos de nuestro asombro, pero National Geographic, Pilar, está enamorado de nuestra comarca. Sí, en los últimos 2-3 años ha hecho bastantes publicaciones en torno a este territorio, tanto centradas en las cuevas como en el propio paisaje del geoparque, ¿no? El entorno de este territorio que es único. Así que, bueno, que si National Geographic lo dice, no lo vamos a decir nosotros, Jesús Javier. Hombre, por supuesto que sí. Nosotros somos los grandes propagandistas de nuestra tierra, pero bueno, hay que celebrar mucho que gente que viene de muy lejos ponga la atención en lugares como el nuestro y que resalten los valores. A veces cuando estamos muy cerca de las cosas, en la perspectiva nos impide ver todo lo bueno que me ha salido esto con mucho acento. Te salió con acento, te salió con acento. Me he puesto aquí yo territorial. Sí. Nos impide ver la falta de perspectiva, el ver muy, muy cerca las cosas nos impide ver pues otras cositas. Así que ánimo, porque está muy bien que vengan de vez en cuando y nos digan, oye, que tenéis aquí un tesoro, tenéis que cuidarlo. Uh-huh. Y bueno, una forma de descubrir esos tesoros que tenemos, pues es visitar aquellos centros de interpretación que tenemos en este territorio, y uno de ellos es el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix, como sabéis, ahí en el barrio de la Ermita Nueva. Allí encontráis una magnífica anfitriona y guía, que es Maripaz Expósito, que estos días nos recuerda pues que nos quedan ya poquitos días para ver una exposición que está allí en esa pequeñita sala que tiene el centro, pero que es muy activa, que siempre está acogiendo iniciativas muy interesantes, y que estos días acoge la exposición de Esciana. Esciana es complicado. Es complicado pronunciarlo. Sí, es complicado pronunciarlo, pero bueno, es fácil llegar hasta el centro de interpretación y ver esa exposición de acuarelas centrada precisamente en Guadix y su paisaje. O sea que tenéis tiempo todavía hasta el día 26 de ir a verla. Uh-huh. Bueno, se trata de otro caso de persona de fuera que ha sido atraída, ¿no?, por los atractivos de nuestra comarca, claro que sí. Y bueno, se viene trabajando muchísimo desde la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix, Sulair, y tenemos cita inminente, Pilar. Pues sí, si nos escucháis hoy, miércoles 23 de septiembre, pues que sepáis que se va a hacer una nueva sesión del ciclo Diálogos con la Ciudadanía, de ese proyecto que se llama Senderos de Igualdad y que está subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Bueno, pues en este caso se va a hablar de mujer y vitivinicultura, y se cuenta para ello
con unas ponentes de excepción. Vamos a contar esta tarde con Pilar Ramírez, que es técnica del IFAPA en Cabra, que va a hablar de unas jornadas que se celebraron en Cabra en febrero sobre mujer y vitivinicultura en Andalucía. Nos va a contar las conclusiones y su posible aplicación en esta comarca. Y van a estar también pues de dos mujeres increíbles, que son Amparo Martos y Tamara García, ambas de Bodegas Vertijana. Y ellas van a contar su experiencia como mujeres que se dedican a este sector que tradicionalmente ha sido muy masculino, en el que siempre ha habido mujeres, pero que no se han visibilizado mucho, ¿no? Y últimamente pues el papel de la mujer en la vitivinicultura está siendo cada vez más relevante y se va viendo más. Ese es el objetivo de esa sesión que hay esta tarde de hoy, miércoles 23 de septiembre, a partir de las 5:30 de la tarde, que si no podéis ir, pues no pasa nada, porque como sabéis, Federación Solair siempre hace emisión en streaming de sus sesiones, y esas emisiones quedan grabadas y se pueden ver en cualquier momento, tanto en el Facebook de la Federación como en el del Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix. Merece la pena porque la verdad merece la pena acercarse a esta federación de mujeres, porque yo creo que es un trabajo muy importante, y también con ejemplos concretos como el de Bodegas Vertijana con Amparo y Tamara. Así que yo creo que es una buena cita. Buenas citas seguimos teniendo, fíjate. Hemos empezado el programa, Pilar, recomendando que hagamos rutas, pidiendo que nos recomienden rutas, y tenemos una ruta que nos lleva hasta Alquife, dentro de esa programación de Pasea Guadix, ¿no? Uh-huh. Una propuesta, la de Pasea Guadix, que como sabéis es súper interesante, que funciona muy bien y que bueno, se va abriendo a la comarca, va eligiendo nuevos destinos, y en este caso el sábado 26 de septiembre a las 6 de la tarde se propone un recorrido por el poblado minero de Alquife, donde, bueno, pues junto a las minas de Alquife, lógicamente. Como siempre, es una actividad sujeta a todas las medidas COVID, y había que inscribirse previamente en el área de cultura. Ya sabéis que, bueno, pues tiene un teléfono 958 66 29 95, y bueno, pues podéis solicitar información. No sabemos si quedará alguna plaza disponible, pero ahí podéis preguntarlo. Uh-huh. Bueno, hay que decir acerca de esta ruta que nos va a acercar a un lugar que no es muy habitual, que no es un lugar al que podamos acceder. Es un recinto que está cerrado y que merece la pena ser visto, porque la verdad que, salvo que haya sido expresamente, tenemos muy pocas noticias, muy poco conocimiento acerca de cómo es el interior de ese poblado minero, que además tiene una historia curiosa y que nos van a contar perfectamente desde el Centro de Estudios Pedro Suárez, los especialistas del Centro de Estudios Pedro Suárez. No se lo pierdan, porque, como decimos, es parte de la historia de nuestra comarca, y esto es siempre muy interesante conocerlo. Uh-huh. Hay otra ruta también. Fíjate que decíamos eso, ¿no? Ideas de rutas. Pues quien nos está proponiendo rutas muy interesantes en las últimas semanas es Manuel Huete, a través de la asociación Guadix Comarca Natural. Guadix Natural, sí. Exacto. Y bueno, hay una para este sábado, día 26, uh-huh. Y es muy interesante, ¿verdad, Jesús Javier? Es muy interesante porque además nos va a llevar a un rincón de nuestra comarca, nuevamente cargado de historia, pero nuevamente también cargado de... tiene ese simbolismo de la historia, pero también es un lugar muy agradable de ver. Se trata de el Cortijo de El Raposo. Fíjate que aquí podemos hablar por un lado de la naturaleza, porque en esta época es la época de la berrea, pero al mismo tiempo podemos hablar de historia, porque el Cortijo del Raposo está vinculado por la historia a un fenómeno como fue el maqui, después de la Guerra Civil Española. Entonces, este próximo día 26, se propone esa ruta que va a partir a las 6 de la tarde desde el cruce de Dólar. Está prevista que la llegada al Raposo sea en torno a las 6:30 de la tarde.
se va a proceder a una ruta interpretativa a cargo del coordinador de la Unidad Biogeográfica, Manuel Gómez García, y a partir de las 7:15 de la tarde, pues los distintos grupos van a poder participar, los distintos grupos que se organicen van a poder participar en la berrea. Y está previsto que la vuelta sea en torno a las 11 de la noche. Por lo tanto, recomendación: buen calzado y un poquito de ropa de abrigo también. Hombre, ya toca, que las noches son fresquitas. Y, por supuesto, como siempre, mascarilla, distancia interpersonal e higiene con el gel hidroalcohólico a mano siempre. Recordar también que, como decía, este lugar está vinculado a la historia a través de la historia del maqui. Y bueno, ya que hablábamos antes de libros con María Jesús Ortiz Moreiro, pues recomendar también los libros de una citano, Francisco Ruiz Esteban, que ha dedicado toda una trilogía a estudiar el fenómeno del maqui en la provincia de Granada, y concretamente al raposo. Hace referencia en su libro Vivir entre tinieblas. Es uno de los 3 libros que forman parte de esa trilogía, como decimos, de Francisco Ruiz Esteban, y que explora, indaga acerca de este fenómeno tan desconocido como es el del maqui, porque bueno, como se realizaba en plena clandestinidad, la verdad que hay poco registro de ello. Pues mira, podéis hacer un plan completo, la ruta para la observación de la berrea, descubrir ese entorno, conocer algo de su historia y luego completarla con esas lecturas. O sea que es un plan redondo. Bueno, plan redondo ya si terminamos con música. Hombre, claro, ahí te lo he dejado. Y con flamenquito ahí. Flamenquito del bueno, claro que sí. Hay otra propuesta en un lugar también precioso, que es el Palacio de Villalegre, que, como sabéis, está en la calle Santa María del Buen Aire. Y la cita es este domingo 27 de septiembre a las 6 de la tarde, ¿verdad? El domingo 27 a las 6, y va a ser la actuación de Marzo, cantante. Pues bueno, que nos va a traer un flamenco nuevo, también un poquito fresquito, a pesar de que ahora ya pega lo calentito, pero bueno, fresquito en el sentido creativo. Y bueno, pues vamos a poder disfrutar de esta actuación. Y como siempre, pues ¿dónde debemos dirigirnos? Al área de cultura del Ayuntamiento de Guadix, hacer la reserva. Tenemos que tener en cuenta que el aforo es limitado en el Palacio de Villalegre, incluso un poquito más, y si queremos disfrutar de este espectáculo de flamenco con Marzo, el próximo domingo 27 de septiembre, pues a las 6 de la tarde, pues tenemos que dar esos pasos previos. Y recuerden muy bien, lo hemos comentado en muchas ocasiones, si no tienen claro que puedan asistir, teniendo en cuenta las limitaciones de aforo que hay, no reserven plaza. Y si reservan plaza y después les surge un contratiempo o un plan alternativo, pues traten de anular esa reserva que se hace en el área de cultura, para que otras personas que puedan estar interesadas y que sí pueden asistir, acudan a ella. Y hablando de planes, fíjate, una cosa que planes a veces nos pesa, ¿no? Lo de cumplir años, pero tiene sus ventajas, porque bueno, si yo llegas a contar al revés, Pilar, ¿no? Sí. Sí, yo descumplo, ya a partir de ahora descumples, te los quitas, ¿no? Como sí. Las grandes actrices de Hollywood. Igual. Pues en este caso conviene echárselos de encima, porque fíjate, si eres mayor de 50 y quieres ser universitario por primera vez o volver a serlo, lo puedes hacer sin salir de Guadix, gracias a una iniciativa que es preciosa, una iniciativa de la Universidad de Granada que se llama Aula Permanente de Formación Abierta, que tiene abierto, y me reitero, ¿no?, en la palabra, tiene abierto ahora mismo su plazo de inscripción. Tenemos sede, por suerte, en Guadix. Y bueno, hoy en la entrevista vamos a conocer un poquito más sobre el aula. Pues vamos a hablar con su coordinadora en la sede de Guadix, que es Valia Simón. Va a ser una conversación, como siempre, muy amena y sobre un tema muy interesante. El conocimiento, decían, hay un dicho clásico, ¿no? El saber no ocupa lugar. Y bueno, yo creo que el aula permanente de formación abierta es una de esas grandes
instituciones de la ciudad de Guadix. Hay que recordar que recibió el premio Tótem Ciudad de Guadix hace ya prácticamente algo más de una década, pero ha seguido haciendo historia y sigue aportando muchísimo conocimiento y acercando a la gente la cultura. Además lo vamos a descubrir en la entrevista, lo hace casi que a gusto del consumidor, ¿eh? No son programas cerrados, sino que son programas que están muy bien orientados a los gustos de los que son los propios protagonistas de este aula permanente de formación abierta. Yo, me apunto. Pues nada, y os recomendamos que estéis muy atentos porque seguramente conocéis la iniciativa, pero si no la conocéis, os va a encantar hacerlo y seguramente os animáis a acercaros a ella porque es una iniciativa muy, muy interesante. Como interesante es también siempre ese cierre que tenemos que nos llega de la mano y de la voz de Alicia María Expósito, un cuento que pues siempre es especial, un cuento que siempre es especial, que nos da una enseñanza muy útil a grandes y a pequeños y que hoy creo que habla de princesas rosas, ¿no, Jesús Javier? Hay príncipes azules, hay princesas rosas. Sí. Bueno, y a lo mejor pues descubrimos que tiene más ventajas no ser princesita rosa, ¿no? A lo mejor. Yo estoy segura de que sí que lo vamos a descubrir. Pero no vamos a hacer spoiler, ¿no? Que es la palabra de moda. Y os invitamos a quedaros hasta el final para escucharlo y disfrutarlo, que es lo mejor que se puede hacer. Delicioso. Yo estoy encantado con los cuentos de Alicia, pero creo que le ha salido redondo. Ya que estamos en la redondez, este ha sido sí. Este es precioso. Princesitas rosas. Vamos. Bueno, pues nada, y os queda un buen plan también y nada, que nos volvemos a escuchar, Jesús Javier, el miércoles que viene. El miércoles que viene, que será más otoño todavía. Y totalmente. Todavía el mes de septiembre. Vamos a despedir el mes de septiembre, el miércoles que viene. Todavía se pasa el tiempo que vuela. Ya, pero bueno, fíjate, todavía va a ser mes de septiembre. Así que algunos todavía van a estar de vacaciones este mes, este próximo miércoles. Bueno, pues Pilar, fortísimo abrazo, cuídate, cuida a los tuyos, no bajemos la guardia y estemos muy atentos a todo lo que hagamos, poner los cinco sentidos. Así es, pues Jesús Javier, un beso enorme para ti y para todos y hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Me pregunto si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix. Y pasamos ya a la segunda parte de nuestro programa. Nos abrimos al conocimiento, a compartir conocimiento, que es lo que precisamente lleva haciendo desde hace más de un cuarto de siglo la Universidad de Granada a través de esa iniciativa que es el Aula Permanente de Formación Abierta y que en la ciudad de Guadix tenemos la suerte de poder disfrutar año tras año. La coordinadora de este Aula Permanente de Formación Abierta es Valia Simón y estamos ya con ella al otro lado del teléfono, a la que tenemos que felicitar por el comienzo de un nuevo curso. Valia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Javier, pues encantada de hablar contigo de este tema tan interesante para nuestros ciudadanos de Guadix. Bueno, hablamos de compartir conocimiento y de mirar al futuro. Precisamente el lema de este año, de este curso del Aula Permanente de Formación Abierta, habla de eso, habla de futuro, aunque ya tiene una larga historia también el Aula Permanente de Formación Abierta, ¿no? Pues sí, mira, la programación del aula
recoge el espíritu de la universidad, aunque está destinado a personas de más de 50 años, es decir, que ya han cumplido 50 años, y no está pensada para el ejercicio de una profesión, sí recoge todo lo que es el espíritu universitario. Por lo tanto, las últimas investigaciones dentro de la universidad, digamos, lo más candente en la actualidad, tanto en las ciencias naturales como en el campo de las ciencias, digamos, puras, como en el campo de las ciencias sociales, pues también lo recoge en la programación del aula. Y entonces decimos que lo hacemos mirando al futuro por ejemplo, con un curso, con la inclusión de un curso que es de plena actualidad con el tema de la pandemia, y es precisamente un curso que nos quedó por desarrollar en la edición anterior, el año pasado, y que habla pues de la Carta de la Tierra y de una nueva mirada para un nuevo mundo en crisis, que es el que tenemos ahora mismo, con lo cual de mayor tendencia no hay, ¿no? Es decir, que de máxima actualidad ese curso, pero también el resto, ¿no? Si quieres te hablo un poquito de la programación que tenemos para este año. Sí, porque la programación es uno de los aspectos quizás más interesantes del aula permanente de formación abierta, porque son los alumnos año tras año, a través de sus demandas, a través de sus propios intereses, los que van conformando, digamos, la programación del curso siguiente, ¿no? Sí, esta es una enseñanza que funciona, digamos, al revés que el resto de la enseñanza. En el resto de la enseñanza, el profesorado califica y evalúa a los estudiantes, y en cambio en el aula permanente de formación abierta de la universidad, en el aula de mayores, como la conocemos, pues son los estudiantes los que evalúan al profesorado. Y en esa encuesta de evaluación, pues establecen también cuáles son los temas que son prioritarios y que les interesa ver para el curso siguiente. Y en función del resultado de esa encuesta, pues se monta cada curso. Bueno, pues vamos a desgranar un poco qué es lo que el alumnado, los alumnos y las alumnas de esta aula permanente de formación abierta en su sede en Guadix han querido estudiar este año. ¿Qué les ha parecido interesante este año? Pues mira, aparte del curso de la Carta de la Tierra que he mencionado antes, tenemos 2 troncales, y son cursos. He explicado un poco que la programación se conforma con cursos troncales y cursos complementarios. Los troncales tienen 18 sesiones, y entonces los 2 troncales de este año, uno versa sobre la lengua española, que va a hablar pues del origen del español, de los diferentes dialectos, tanto en Europa como en América, incluso pues un aspecto que quizás no conocemos mucho, como es el porqué del habla granaína, ¿no? Las características del granaíno. Interesante también, ¿no? Para todo el mundo eso. Sí. Por supuesto. Luego tenemos otro troncal que es sobre las matemáticas, y donde se va a estudiar pues aritmética, computación, pero incluso el tema de la computación electoral, ¿no? Es decir, que de dónde salen los números para luego repartir el número de escaños que hay en el Congreso, por ejemplo, o en el Parlamento. Y después los demás complementarios, pues continuamos con un curso de arte escénica y estimulación cognitiva, que es una materia que ya es la tercera edición que tenemos. Empezó hablando de la historia del orígenes del teatro, y este año pues ya vamos por el teatro del romanticismo, y también se va a hablar del teatro oriental, el teatro chino, el teatro japonés y el teatro ruso. Pues ahí hay materia, Mucho. Pero es que además se habla tanto del tipo de las obras, de los autores, pero también de los escenarios, y cómo ha ido evolucionando los edificios de representación teatral. Y bueno, algunos autores, entre ellos el don Juan Tenorio, de
español que también estudiaremos este año. Este curso tiene una parte, como digo, de historia del arte escénica y otra parte de estimulación cognitiva que consiste en ejercicios para nuestros estudiantes para mejorar la memoria, mejorar el aprendizaje. Tenemos otro curso que también es la segunda edición, es decir, digamos con la segunda parte, mejor dicho, que imparte José María Ortiz Valero, lo digo porque es súper conocido en la ciudad, que se titula Conoce la Occitania, recuerda, vive y quiérela, y que habla pues como de todas las tradiciones, desde la gastronomía, la música, el vestuario, las leyendas históricas de Guadix y su comarca. Bueno, pues también tenemos dos cursos más, también pues ya de carácter local y provincial. La historia del ferrocarril en Granada y provincia, pues empezando por las diferentes compañías ferroviarias, la infraestructura, la industria que se genera en torno al ferrocarril, desde la industria minera, azucarera, del esparto también. Y también pues la crisis, por supuesto, del ferrocarril en la provincia, pero también las posibilidades, las potencialidades que tiene de desarrollo pues a través de actividades turísticas o culturales. Y el último curso que tenemos es sobre personajes ilustres de Guadix o que están relacionados con Guadix y que va pues desde el zagal hasta el escultor Ruiz del Peral, pasando por yo que sé, por otros arquitectos y escultores de la ciudad, por ejemplo el autor de la iglesia de Fátima, el arquitecto, y no recuerdo ahora de memoria, pero bueno, es un curso también de 9 sesiones, cada una de ellas desarrollaremos un personaje ilustre de Guadix y además pues este curso se hará en la medida de lo posible también en el exterior, ¿no? Visitando la catedral, visitando por ejemplo el museo de Ruiz del Peral y visitando por ejemplo la iglesia de Fátima o la Alcazaba, ¿no? Para reconocer a los personajes en su entorno urbano, ¿no? En torno al lugar donde desarrollan su actividad. María, lo que vemos es que son conocimientos todos como muy tangibles, ¿no? Como conocimientos que están muy cercanos, ¿no? Al ánimo de las personas que participan en el aula permanente de formación abierta, porque son cosas muy cercanas o muy cotidianas o de mucha actualidad. Es un programa muy interesante por eso, porque nos acerca a lo que nos interesa, ¿no? Pues sí, exactamente. Es que, como decía al principio, surge del interés, de las propuestas de interés de los propios estudiantes, pero luego se da con el rigor de la universidad, con el rigor científico, ¿no? No se trata de hablar de titulares de prensa o de las cosas superficialmente, sino que todo el profesorado que imparte las diferentes asignaturas lo hace desde la investigación, ¿no? Y desde las propuestas bibliográficas, ¿no? También con lo que gusta, como yo siempre suelo decir, en el aula es la clase magistral. Es decir, es tipo conferencia. Cada sesión, cada clase es como asistir a una conferencia en el marco de un congreso, por ejemplo, de investigación, ¿no? Con lo cual eso aporta también entusiasmo, interés y rigor a lo que se aprende, ¿no? Lo que sí hay que decir, Valia, es que son estudios universitarios ofrecidos por profesores que están en activo en la Universidad de Granada, no es un sucedáneo. Sí, exactamente, en su mayoría sí es. Hay algunos casos de José María, casos de Josefina Jiménez Madrid, que es la que da el curso de personajes ilustres, que son profesores jubilados,
pero igualmente vinculados con la universidad o vinculados con centros de estudio, como es el caso del Centro Pedro Suárez. Entonces, que son personas que están dentro de procesos de investigación, ¿no? Que tienen un rigor a la hora de explicar y a la hora de transmitir conocimiento. Vale, lo hemos comentado al principio, pero quizá de una forma más sistemáticamente. ¿A quién está dirigida el aula permanente de formación abierta y qué requisitos académicos debe de cumplir? El único requisito es personal y es haber cumplido 50 años. A partir de esa edad y sin límite se puede matricular en el aula. No se necesitan estudios previos, pero lógicamente se necesita un nivel de comprensión a la altura del nivel universitario. Eso también hay que decirlo. Las personas, por ejemplo, que no han tenido una alfabetización o tienen escasos conocimientos, a lo mejor pues no llegan y no se enteran bien de la clase, ¿no? Porque ya digo, esto se da a nivel de, digamos, como de conferencias, ¿no? Pero no se exige ningún nivel de estudios para poderse matricular. El único requisito, repito, es tener cumplido 50 años. Sí. No, dime. No, digo, es necesario tener el conocimiento de alguna herramienta informática o algo que, sobre todo viendo cómo ha sido el último año, el último curso. Sí. Se me ha olvidado decir que hay dos optativas también, que son una de informática y otra de informática básica y otra de gimnasia de mantenimiento para personas mayores. Esas son optativas. El máximo de personas que pueden matricularse son 10. En el resto del curso no hay límite. ¿Es necesario conocimiento informático? Pues es recomendable, porque lo primero es que la matrícula hay que hacerla online, hay que hacerla a través de la página web de la universidad. Y claro, si no se tienen conocimiento informático, pues es difícil. Pero bueno, para eso estoy yo, para ayudar a los estudiantes que no tienen internet en casa o no se manejan bien con la herramienta informática y pues yo les ayudo a hacer la matrícula y todos los trámites que tengan que hacer a la universidad. Para eso estamos desde el día 16 de septiembre y hasta el día 30 de septiembre en la biblioteca municipal, abajo en el salón de actos, entrando a la izquierda, entrando a la derecha, sí, a la izquierda, me he hecho un lío, entrando a la izquierda, estamos ahí de 5 a 7 de la tarde, pues para ayudar a hacer la matrícula o otros trámites que haya que hacer. Uh-huh. Bueno, esto en cuanto a los trámites, el plazo finaliza el día a lo que 30 me decía, uh-huh. de septiembre. Sí, lo que me decía antes, por lo que me ocurrió el curso pasado, que se interrumpieron las clases. Bueno, la universidad este año, ofrece enseñanza presencial. Considera que la filosofía en general de la Universidad de Granada es ser presencial, pero en particular el aula de mayores, pues con más motivo que ninguna otra enseñanza, ¿no? Porque está pensada para dar conocimiento, pero también que signifique un lugar de encuentro, de acercamiento, de tener una actividad más con que rellenar el tiempo libre a las personas mayores. Entonces, tiene sentido en la medida en que pues tienen un lugar presencial donde acudir y crear una rutina de asistencia y salir un poco de casa. Con lo cual, la enseñanza online pues no se ve en este caso. Pero también contamos con la idea de que haya personas que le teman a salir de casa, que le teman el entrar en contacto con un grupo amplio de personas. Y entonces para eso se ha pedido al profesorado este año que esté dispuesto a dar la clase presencial, pero a la vez, simultáneamente,
autorice que se le esté grabando y emitiendo a través de alguna de las plataformas de Internet para que los estudiantes que no quieran salir de casa y quieran asistir a la clase, desde su salón, a través de su ordenador, pues puedan hacerlo. Entonces, este año tenemos esa posibilidad de poder asistir presencialmente o asistir desde casa. Bueno, hemos hablado de los requisitos, digamos, personales, de los requisitos para inscribirse. ¿Cuál es la cuota o cuál es la tasa, ¿no? Es tasa, precio público. Sí, la tasa. La tasa que se paga a la hora de la matriculación. Pues el curso completo son 110 euros. Ya digo, como dije antes, van a sufragar, bueno, que no sé, vamos a hablar de esto, a sufragar los gastos del aula. Hay además la posibilidad de pedir beca. Las personas que tienen, por ejemplo, una pensión de las no contributiva o una pensión baja de viudedad o tal, tienen derecho a beca. Por tanto, que equivale al 75% de los 110 euros de la tasa. Es decir, que se paga la matrícula, pero después se solicita la beca y tiene una devolución. Bueno, pues Valia, yo creo que más o menos el interés ya lo hemos generado con esta entrevista. Yo creo que lo que nos queda es animar a la gente a aquella persona que esté más tímida o que se lo esté pensando un poco, que se eche para adelante, porque la verdad que los contenidos que nos ofrece es muy interesante y además he podido comprobar, yo que lo he ido siguiendo año tras año, he podido comprobar que se ha ido creando también comunidad en torno a esta aula permanente de formación abierta. Pues la verdad es que sí, la verdad es que hay un grupo de estudiantes que llevan muchos años en el aula y que ya son como una gran familia y bueno, aparte de la asistencia a clase, por otros años se han generado actividades de salida, de viajes, por ejemplo, pues en relación con este curso de artes escénicas que comentaba antes, pues el curso pasado tuvimos la oportunidad de visitar el Teatro de la Ópera de Sevilla o en la edición anterior el Teatro Romano de Cartagena, con lo cual así ha ocurrido en otras asignaturas, no quiero hablar ahora del pasado, pero con lo cual se completa los conocimientos teóricos con una experiencia práctica y una experiencia de convivencia, que al final significa también los viajes, que eso va cohesionando al grupo. Ahora, con el tema de la pandemia, aparte de que tuvimos el año pasado que suspender algunas de esas actividades, pues este año vemos más difícil de llevarla a cabo, ¿no? Mientras sigamos con temas de restricción de movimiento y eso. Pero yo quiero animar a la gente a que se matricule, porque lo que es en el desarrollo de las clases, pues vamos a procurar que se cumplan a rajatabla todas las medidas de prevención contra el COVID, tanto de higiénicas como de distanciamiento y desinfección, y yo estoy convencida de que aquí no hay ningún riesgo para los estudiantes que acudan al aula. Aparte de que confiamos en que el ayuntamiento nos facilite un espacio lo suficientemente amplio para cumplir con todas estas medidas, porque, como sabéis, hasta ahora desarrollábamos los cursos en el salón de actos de la biblioteca y ese espacio no es suficiente. No es suficiente para el número de matrículas, por lo menos que tenemos ya, ¿no? Entonces, le hemos solicitado, y el ayuntamiento está en ello, un espacio más amplio, de manera que podamos cumplir con todas esas medidas de seguridad y nuestros estudiantes puedan acceder, y todo el que quiera y no se haya matriculado antes lo haga, con toda clase de garantías de que en el marco del desarrollo de la actividad del aula no va a tener ningún riesgo de contagio. Uh-huh. Bueno, pues Valia, yo creo que es una actividad bastante interesante,
que por lo menos no lo debemos de plantear, y yo creo que una vez que la gente comience, va a repetir. Es uno de los cursos universitarios al que siempre hemos bromeado y nos gusta decir que a la gente le gusta repetir. Así que muchísimo ánimo, adelante, animar al que esté todavía un poquillo tímido y vamos para adelante, ¿no? Con este curso que va a ser bastante interesante por todas las circunstancias también. A ver cómo lo sobrellevamos. Pues sí, yo creo que también este año, lejos de suspenderlo o de pensar no asistir, yo creo que se hace más necesario que otros años, porque las personas mayores no deben permanecer aisladas en casa, deben de tener una actividad fuera de casa, puesto que tienen mucho tiempo libre, y deben ocupar ese tiempo en actividades que no sean de riesgo, pero que les llene también a nivel personal. Y es lo que ocurre con las actividades del aula, con los cursos del aula, que al menos durante las 2 horas diarias que se asiste a clase, se olvida todo lo que esté ocurriendo en el resto del mundo y se sale del aula con un crecimiento personal, con una satisfacción, con un bienestar. Yo siempre digo que las clases son terapéuticas también, aunque no se hable de salud. Por ejemplo, este año no hay ningún curso relacionado con la salud, pero otros años sí. Pero son terapéuticas porque el ser humano no solo se nutre de alimentos, sino que se nutre también con el conocimiento, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que es importante tener una buena salud mental y poder afrontar esta situación y también contrarrestar tanta información negativa como hay a través de los medios de comunicación, pues con otro tipo de información veraz y cualificada como es la que da la universidad. Pues un fortísimo abrazo para ti, Valia, y para toda la gente que se anime a formar parte de esta aventura del Aula Permanente de Formación Abierta, que, repetimos, mantiene la Universidad de Granada en la ciudad de Guadix. Fortísimo abrazo. Muchas gracias, Jesús, pero además quisiera decir que para cualquier cosa, si no te importa, damos un teléfono por si a nuestro oyente le interesa recibir más información o ponerse directamente en contacto conmigo, pues llamando al 696-050-181, pues recibirá toda la información o cita para acudir a hacer la matrícula. Perfecto. Pues ya sí, fortísimo abrazo, Valia. Igualmente, hasta luego. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? Carlota era una princesa rosa, con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con una cama, unas sábanas y una almohada rosas. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. ¿Había algo más aburrido en el mundo que ser una princesa rosa? Las princesas son tan cursis que solo con un pequeño guisante escondido debajo de 100 colchones pierden el sueño. Carlota, sin embargo, podía dormir como una marmota, incluso sobre un elefante. Una vez conocí a una princesa que se pasaba el día besando a los sapos del estanque para ver si alguno se convertía en el príncipe azul. Pero Carlota no quería un príncipe azul. ¿Por qué no había princesas que surcaran los mares en busca de aventuras? ¿O princesas que rescataran al príncipe de las garras del lobo feroz? ¿O princesas astrónomas que pusieran nombre a todas las estrellas del universo?
o princesas cocineras que hicieran tartas de chocolate y galletas con mermelada. Carlota era una niña y soñaba con cazar dragones, buscar tesoros, amaestrar mariposas, desenredar enredos, fabricar aviones de papel, nadar a lomos de un delfín, perseguir palomas mensajeras y conocer los confines de la tierra viajando en un gigantesco globo volador. Pero su madre era una reina rosa, con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con una cama, unas sábanas y una almohada rosa, como todas las reinas. Y su padre era un rey azul, con su traje azul, su trabajo azul y su vida azul, como todos los reyes. ¿Por qué estás tan seria, Carlota?, le preguntó su madre una mañana. Mamá, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, saltar, correr y brincar. Yo quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, le dijo la reina, las princesas son muy delicadas y no pueden salir de palacio porque se pondrían enfermas. No pueden correr ni brincar porque estropearían sus vestidos de seda. Y no pueden vestir de verde ni de azul porque esos colores no les sientan bien. Las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero mamá, yo no soy una flor, soy una niña. La reina se quedó pensativa y luego respondió, pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el rey. Papá, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar, y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, le dijo el rey, las princesas son como las rosas, flores muy frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero papá, yo no soy una flor, soy una niña. El rey se quedó pensativo y luego le respondió, pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el hada madrina. Hada, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Carlota, dijo el hada, las princesas son como las rosas, flores cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero hada, yo no soy una flor, soy una niña. El hada se quedó pensativa y luego dijo, pues es verdad. Así es que el rey llamó a todos sus consejeros y Carlota les habló. Consejeros reales, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Carlota, le dijeron los consejeros, las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero yo no soy una flor, soy una niña. Oh, dijeron los consejeros, pues es verdad. Entonces decidieron convocar en palacio a todos los reyes, las reinas, príncipes azules, hadas madrinas y consejeros del mundo, y a todas las princesas, que dijeron unidas, nosotras no queremos ser princesas, queremos viajar, queremos jugar, correr y brincar, y vestir de rojo, de verde o de violeta. Y no somos flores, somos niñas. Nadie supo qué responder, hasta que al final habló la más anciana y sabia de todas las hadas madrinas allí reunidas. Es verdad, las princesas no son flores, y a partir de ahora mismo podrán ser lo que quieran ser. Todos aplaudieron, excepto un príncipe azul,
que con el gesto muy serio preguntó: ¿Y qué hacemos ahora los príncipes azules? La anciana se quedó pensativo antes de responder. ¿Vosotros podéis vestir de rosa? Así, una tras otra, las princesas dejaron de ser princesas y comenzaron a viajar, a jugar, a correr y a brincar. Y por supuesto, olvidaron sus vestidos rosas y se vistieron de rojo, de verde y de todos los colores del arco iris. Ahora dime, ¿por qué todas las niñas quieren ser princesas? Me preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien.